Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a las 16ª Jornadas Nacionales y 11ª Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral, organizadas por AICRIT, Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook, es iCrit, o en YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ahora sí, vamos a dar la presentación a la primera exponente de la mesa. Bienvenida, Liliana Ana Groch. Muchas gracias. A Liliana no se encuentra, perdón, está demorada. Seguimos con Mauricio Méndez. Ahora sí, Mauricio, vas a compartir Buenísimo. pantalla. Muchas gracias. Dale, ahí comparto. Bueno, ahí se ve bien. Perfecto. Bien, a ver, muevo esto, así me veo. Perfecto. Bien, esto es una investigación que estoy realizando junto a Laura Silento y Jorge Dubati. También estoy diseñando la presentación para aspirar a una beca doctoral. Y también estamos anunciando que tenemos una publicación a mitad de año que está dentro del marco del Seminario de Historia del Teatro Argentino de la Academia Argentina de Letras, ¿sí? Esta investigación consiste en historia, hacer una historia y análisis de los estudios teatrales en Buenos Aires entre 1884 y 1930. Nos proponemos realizar una historia y un análisis crítico, sistemático e integrales de estos trabajos, eh, considerando diversas formas discursivas, no solo historiografía, sino también ensayística, estudios académicos, conferencias, etc. La idea es contribuir a una historia de la teatrología argentina, a la par que analizar cómo Argentina piensa el teatro en los procesos de constitución de su campo. Entender cómo Buenos Aires, mientras hace teatro, piensa el teatro, estableciendo relaciones entre prácticas teatrales y reflexión teatral. Consideramos que es un campo vacante, la reflexión y la historia en torno a esta bibliografía sobre los estudios del teatro de Buenos Aires, y necesario revalorizarlo también, porque esta producción teatrológica eh, también constituye un momento de afirmación de la teatrología en la Argentina, en paralelo al desarrollo del campo teatral. Y también porque tiene una alta productividad en la producción teatrológica posterior. Consideramos teatrología a partir de tres grandes formas, ¿sí? Que está expuesto en Teatro y Territorialidad de Jorge Dubati. El primero, la primera forma es el conjunto de disciplinas científicas que producen discursos sobre el teatro. La segunda forma de ver la teatrología es como una metadisciplina, una disciplina de disciplinas, que es un estudio de segundo grado. Y el tercero es un conjunto de prácticas ensayísticas que constituido esto por académicos e investigadores participativos, ¿sí? Y también por artistas investigadores. Nosotros vamos a plantear nuestra perspectiva teatrológica desde una práctica metadisciplinar, incluyendo una mirada metahistoriográfica, metacrítica y metaanalítica, que permita reconocer en cada caso fundamentos discursivos, teóricos y metodológicos. En cuanto a lo que tiene que ver con los antecedentes sobre la historia y análisis de los estudios teatrales, podemos tener en cuenta primero los estudios parciales sobre la teatrología en la Argentina, segundo, historias integrales del teatro argentino y tercero, las historias literarias. En cuanto a lo que tiene que ver sobre los estudios parciales, eh, tenemos en cuenta que son escasos y destacamos tres trabajos principales. El primero de Castañino, sobre historia del teatro argentino. El segundo de Pelletieri, que hace relaciones entre las historias del teatro argentino y las transformaciones culturales del país. Y el trabajo de Jorge Dubati, desde una mirada más amplia de la teatrología. En primer lugar, Castañino y Osvaldo Pelletieri lo que hace es hacer una mirada centrada en las prácticas historiográficas que abarca el periodo y también lo trasciende, y nosotros nos vamos a detener en las observaciones respecto al periodo que nos involucra. Castañino lo que hace es enumerar las principales publicaciones y destaca la obra de Mariano Bosch como, ahí está, como una
acumulación de datos carente de planificación. Y señala que la investigación teatral encuentra su espacio en el trabajo de Ricardo Rojas. Pelletieri, esperen que voy a minimizar esto. Perfecto. Pelletieri lo que hace es presentar una visión historiográfica en 1902 que amplía en el 2000, y este último trabajo sostiene que hay 3 etapas de la historiografía teatral argentina, y la correspondiente al recorte temporal que estudiamos comprende la obra de Mariano Bosch y es caracterizada como impresionista. Dice que implica un periodo prehistórico en nuestra historiografía. Afirma que el impresionismo de Bosch implica una falacia afectiva en donde la valoración del teatro obedece más a motivos personales que a la estimación crítica. Y aunque caracteriza su labor carente de metodología y periodización fundamentadas, considera esta primera contribución piedra basal. Dubati, desde una perspectiva más amplia de la tetralogía, que no solamente incluye historia, sino también ensayismo, pedagogía, teoría, etcétera, provee un corpus de los títulos principales y destaca las bases teóricas, metodológicas, epistemológicas dominantes de cada momento, desde 1910 a 2010. En cuanto al periodo que nos involucra, marca el centenario de 1910 como un momento en que la teatrología comienza su institucionalización, dejando atrás un extenso periodo de formación antecedentes. Caracteriza la teatrología del periodo 1910-1930 como ensayística, intuitiva, de escasa fundamentación teórico-metodológica y ancilar a los intereses políticos de clase y conectada con la reflexión sobre el valor del teatro en los procesos de constitución de la nación. Y propone la tesis de María Velasco y Arias y el trabajo de Ricardo Rojas, producidos en el campo académico de la Universidad de Buenos Aires, como antecedentes de la etapa de profesionalización de la teatrología nacional. En cuanto a lo que tiene que ver con las historias integrales del teatro argentino, destacamos 2 trabajos, el de Pelletieri, el de Beatriz Seibel, ¿sí? Y es importante señalar que en estas historias integrales del teatro argentino no se desarrolla un análisis sistemático de la teatrología en su conjunto. Lo que hace Pelletieri en su estudio multidireccional del teatro plantea un novedoso modelo de periodización de los sistemas teatrales, y Seibel redefine la historia del teatro al incluir teatralidades no legitimadas por el discurso cultural hegemónico occidental, pero no se detiene en un análisis sistemático de la teatrología argentina. En cuanto a lo que tiene que ver con las historias literarias, Pedro Luis Barcia lo que hace es analizar los procesos de las historias literarias publicadas en la Argentina, desde los textos iniciales de Juan Cruz Varela hasta la historia de Ricardo Rojas en 1917, pero no considera sistemáticamente las historias del teatro, que de hecho incluyen la dramaturgia como literatura, y señala que queda mucho por hacer en el campo de los descubrimientos de archivo y la investigación documentaria, pero escasísimos obreros se aplican en ese campo. Por lo tanto, a partir de los estudios considerados, podemos ver que queda un campo vacante, ¿sí?, de la problemática que nos proponemos estudiar. En cuanto al marco teórico, nosotros consideramos el teatro comparado, teoría expuesta por Dubati, que considera esta idea de territorialidad, que es la consideración del teatro en contextos geográfico, histórico, cultural, subjetivos singulares, y a partir de diferentes relaciones en cuanto a la territorialidad, despliega el análisis de cartografías complejas y nos permiten considerar esta cuestión que no hay un teatro nacional argentino, sino teatros argentinos. Entonces, frente a estos teatros argentinos, es necesaria teatrologías argentinas. El teatro comparado elabora una cartografía teatral, que son mapas específicos del teatro, que se superponen con los mapas de la geografía política. También consideramos lo que se expone en cuanto a lo que es la poética comparada, que es una subdisciplina del teatro comparado, que sostiene que toda poética teatral, considerada en su territorialidad, historicidad y a partir de su condición de trabajo humano, se sustenta en una concepción de teatro. Concepción de teatro es la forma en que el teatro se concibe a sí mismo, es parte constitutiva de la poética y condiciona la base epistemológica, y bases epistemológicas son el conjunto de supuestos y consideraciones teóricas del investigador sobre la poética. Vamos a tomar estas 2 nociones de concepción de teatro y base epistemológica para un análisis y una historia comparatista de la teatrología.
En cuanto a lo que tiene que ver con la filosofía del teatro, es una teoría que nos permite cuestionarnos frente a cada toma de posición qué es el teatro y habilita una actitud filosófica pluralista, considerando que la palabra teatro no es ahistórica ni universal. También consideramos el valor que se le atribuye a la poiesis escénica, abordando el problema de la axiología, los juicios críticos de valoración del arte. También vamos a considerar algunos conceptos del análisis de la metahistoria literaria. Tenemos 3 trabajos, el de Enrique Bayón Aguirre, el de Ana Pizarro y Mario Valdés. El primero, de Bayón Aguirre, en historiografía de la literatura en sociedades plurinacionales. Él entiende la literatura en tanto objeto de conocimiento, como un macrovalor socioideológico de representación, susceptible de ser evaluado y apropiado como un bien cultural por la sociedad que lo produce. Dice que los textos literarios expresan una concepción del mundo que es la respuesta de ese grupo a la situación histórica que vive. Y esto posibilita el reconocimiento de los diferentes discursos literarios y su instalación particular en el discurso histórico. Ana Pizarro va a considerar la literatura, dice que de nuestro continente, dice que da cuenta de una cultura heterogénea y fragmentada. Y frente a esto es necesario ver cómo se constituye el discurso de identidad. Ella dice que ante una modernidad que consideramos impuesta debido a nuestra condición de continente periférico, nuestra producción de secuencias múltiples y superpuestas constituyen nuestra modernidad alternativa, que expresa la multiplicidad simbólica y la pluralidad estética de una sociedad heterogénea. Sostiene que el asunto de la historiografía es la aprehensión de esa multiplicidad y propone para ello encuadrarse en la ciencia comparativa. Mario Valdés dice que la historia literaria comparada es una forma de conocimiento, que trata la acción humana creativa como un proceso de formar identidades culturales en la que queda manifiesta la libertad creativa del escritor y de los lectores ante la fuerza reduccionista de las instituciones culturales. Se trata de lograr una emancipación de los valores culturales y cuestionar la identidad que hemos recibido, enfocando la obra literaria dentro de la comunidad de producción y de recepción. Propone una narratividad histórica abierta, una multiplicidad de explicaciones narrativas que produce una dialéctica de diversas voces en intercambio, que mantiene la historia literaria en un estado dialogal abierto. Creemos que estos análisis en el terreno literario pueden transponerse a las historias del teatro para permitir el comienzo de un desarrollo meta-historiográfico. En cuanto a la metodología, nosotros vamos a tener en cuenta solamente la producción teatrológica vinculada al Teatro de Buenos Aires entre 1884 y 1930. Elegimos la ciudad de Buenos Aires por su alta concentración de elementos, intensa actividad teatral, publicaciones, instituciones, etc. En cuanto a nuestro periodo, vamos a elegir como comienzo 1884, debido al hallazgo de un documento fundacional. Se trata del artículo Juan Moreira, de Carlos Olivera, en El Diario, quien afirma que el estreno de la pantomima en el Politeama Argentino el 2 de junio de 1864 significa el nacimiento del Teatro Nacional. Él dice, este nacimiento tiene todos los caracteres que han acompañado en otras épocas el cuajar de la flor escénica. Esta aseveración precursora de Olivera será reafirmada en numerosas ocasiones por la bibliografía teatrológica argentina posterior. Y cerramos el recorte temporal en 1930 con el surgimiento del teatro independiente, momento en que comienza a transformarse la dinámica del campo teatral. En cuanto al corpus, consideramos diversos textos, por ejemplo, de Carlos Olivera, Mariano Bosch, Enrique Rivarola, Juan Pablo Echagüe, Vicente Rossi, María Velasco y Arias, Ricardo Rojas, Roberto Giusti, Alfredo Bianchi, Luis Rodríguez Acasuso, Juan Agustín García, Nicolás Coronado, Enrique García Belloso, Arturo Vázquez Sey, José Podestá, entre otros, y vamos a ir sumando mientras continuemos con la investigación, y vamos a tomar para el análisis un enfoque comparativo. Lo que vamos a hacer es establecer para el análisis de cada uno de los textos del corpus ejes de lectura o ángulos de focalización y abordaje, para reconocer las bases epistemológicas, las concepciones y las valoraciones en torno al teatro en estos trabajos. Estos ejes consisten en tener en cuenta quién es el autor, considerar sus datos biográficos, su producción teatrológica,
hábitus social y proyecto creador, trayectoria, relación de su producción teatrológica con el resto de su producción. También vamos a considerar qué género discursivo elige, cuál es el corpus teatral que recorta, qué elige y qué excluye también. Vamos a considerar supuestos, teorías, ideologías, su marco teórico, ideológico frente a los fenómenos a estudiar. Vamos a ver qué motivaciones tiene, digamos, a qué necesidades viene a dar respuestas, cuál es la finalidad de su estudio, también qué metodología elige, de fuentes, métodos, organización de los datos, y todo esto para descubrir qué concepción de teatro y qué visión valorativa del teatro, del arte del artista tiene, ¿sí?, el trabajo que estamos analizando. A partir, digamos, vamos a hacer este enfoque comparativo, tiene un desplazamiento desde lo concreto a lo abstracto. Es decir, vamos a aplicar cada uno de los ángulos en cada uno de los casos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer a partir de las relaciones de semejanzas y diferencias de los textos, vamos a establecer conjuntos. Y estos conjuntos los vamos a conectar con las grandes construcciones teóricas, historiográficas y teatrológicas coetáneas para caracterizar cómo piensa el teatro el periodo 1884-1930. Y finalmente observaremos la productividad del periodo caracterizado en el periodo posterior. En eso consiste entonces la investigación, historia y análisis de los estudios teatrales en Buenos Aires, y les agradezco muchísimo este espacio. Gracias. Muchas gracias a vos, Mauricio. Maravilloso trabajo de investigación que están Gracias. realizando. Vamos a continuar con María Belén Errendazoro, perdón. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí. La presentación que voy a hacer está dentro del eje de la danza y a diferencia por ahí de Mauricio, que venía haciendo toda una exposición en relación a lo teórico, acá mi trabajo se centra en la investigación a través de la práctica artística. Por lo tanto, lo que va a estar muy presente es la práctica como trabajo, como metodología de trabajo para llevar adelante. El título de mi ponencia se llama La ritmicidad del enlace, apuntes de una conquista, y está radicada en el núcleo GIAPA, que es el grupo de investigación a través de la práctica artística de la UNICEF. Voy a hablar de una práctica situada, que es el entrenamiento a bailarines que desarrollo. Se trata de una pareja de danza de carácter folclórico. Y para entrar en tema, sí me parece interesante primero entender a qué se llama danza de carácter folclórico. Digamos que la trama profunda que ha vinculado folclore y nacionalismo durante largo tiempo en la Argentina tuvo incidencia en la reflexión que la danza folclórica ha podido realizar sobre sí misma en tanto práctica artística. La danza entendida como producto artístico claramente se diferencia de la danza como fenómeno folclórico, ya ampliamente abordado por la folclorística. Tenemos numerosos investigadores del folclore, Carlos Vega, Eleonora Benvenuto, Isabel Alex, seguramente resuenan algunos nombres por ahí, Héctor Aricó, que han contribuido y enriquecido desde sus abordajes particulares el conocimiento sobre la danza folclórica en nuestro país, estableciendo parámetros que discriminan origen, su permanencia, difusión y transformación de la danza. Sin duda todos estos antecedentes son valiosísimos, sin embargo, consideramos la actualidad demanda también nuevos estudios que puedan ir más allá de este único abordaje, reflexionando sobre el uso que los actores sociales y especialmente culturales le dan a esa práctica en el presente. En este sentido, no se trataría ya de la danza que ha sido objeto de estudio de la folclorística, sino de otra danza, que remite a aquella, pero que se inscribe en el terreno de la producción de arte. Para eso nos apoyamos en la diferencia que presenta Margarita Valls en su libro Los desfiladeros del cuerpo danzante. Ella dice
que hay tres tipos de danza: las danzas autóctonas o tradicionales, que son aquellas que se han conservado en ciertas comunidades y a lo largo de varios siglos, y tienen en general un sentido ritual y místico. Las danzas populares, por otro lado, que son aquellas bailadas por el pueblo, siendo su sentido más inmediato la cohesión y el intercambio social. Algunas conservan características folclóricas. Ahí se ancla esta práctica. Cualquiera de estas dos modalidades, dice, puede ser trasladada al ámbito teatral. La danza teatral o de concierto es aquella justamente pensada como espectáculo artístico. Requiere una estructura teatral, es decir, un escenario, los artistas y los espectadores o públicos. En términos de los creadores de este arte, son tres sus figuras fundamentales: los maestros, los coreógrafos, los bailarines y ejecutantes. En la presente exposición nos abocaremos a la danza entonces de carácter folclórico que va a subir a escena. Sin embargo, no nos vamos a detener en la parte de práctica, no vamos a llegar a la parte de puesta en escena, sino nos vamos a detener en las instancias de entrenamiento, es decir, cuando la danza todavía no es una danza que se sabe bailar, sino que se va a conocer, que se va a estudiar. Y para eso es importante conocer los saberes previos con los que el ballet folclórico, los ballets folclóricos o la práctica de la danza folclórica a menudo están atravesados, digamos. Por un lado, el concepto de danza es un concepto de danza a donde el coreógrafo, el director o la directora o la coreógrafa son los que marcan determinadas pautas coreográficas, esas pautas coreográficas se llevan adelante de una manera muy racional, ¿sí? Como no tanto dar espacio a la intuición, a lo espontáneo o a lo expresivo del cuerpo, sino por el contrario, tratando de pautar y de normar cómo ese cuerpo debe expresarse, debe desplazarse en el espacio. Ahí una de las imágenes que presento es como habitualmente las coreografías de las danzas tradicionales se presentan para ser estudiadas en relación a los desplazamientos que duran determinada cantidad de compases. Y en general esos tipos de danza se desarrollan en un espacio, en un cuadrado imaginario de 2 por 2, y a donde los bailarines en general están enfrentados, la pareja de danza está enfrentada. En relación al método de trabajo, es un método de trabajo que se llama por imitación. Bloom y Chaplin hablan de eso. El método de trabajo por la imitación lo que consiste fundamentalmente es que el maestro o el coreógrafo desarrolla ese desplazamiento, desarrolla ese movimiento, y los bailarines copian. A partir de la mirada tratan de incorporar todas esa nueva información. El cuerpo, entonces, es un cuerpo que no es un cuerpo sentido, sino que es un cuerpo mirado, que observa la práctica y desde esa práctica que observa, construye, pero las coordenadas de esa construcción de movimiento son coordenadas externas, no están basadas, digamos, en impulsos de movimiento o en un cuerpo de tipo sentido. Cuando me convocan a participar de este entrenamiento, ¿sí? Es con bailarines que bailan desde los 14 años y bailan en con este tipo de dimensión, entendiendo que la danza folclórica es una danza que repite patrones y que hay que hacerlo de la mejor manera posible para ser un buen bailarín de danza folclórica. Y entienden también que lo espontáneo es algo que no es prioritario por ese tipo de danza, sino más bien que es todas las pautas coreográficas y la pauta de gestos y de motivos se llevan adelante con un orden ya prefijado y establecido. Entonces, estos son bailarines pampeanos, decimos bailarines de la región pampeana, porque en la región pampeana en general hay mucha huella, mucho triunfo, mucho cuando, samba, y son parejas de baile de tipo suelta, ¿sí? Suelta e independiente, quiere decir que apenas se tocan por determinados momentos. Cuando empezamos a trabajar en la práctica propiamente del entrenamiento, ellos a la danza que aspiran llegar es a una danza de pareja enlazada. O sea, todo lo contrario a lo que han venido desarrollando durante estos 40 años. La danza de pareja enlazada nos va a requerir otro tipo de abordaje, ¿sí?
porque es totalmente desconocida. Nosotros tenemos, por ejemplo, el cuando es una danza, o la firmeza, o la misma huella, tiene momentos en donde hay contacto, pero ese contacto es entre manos, es muy leve, es muy pequeño, es muy breve. En cambio, la danza de pareja enlazada, como una ranchera, que es lo que ellos aspiran a bailar, es una danza que está en contacto, en abrazo permanente. No decimos abrazo porque no es el abrazo del tango, que es un abrazo cerrado y bien cercanito, sino que es un enlace. Hay distancia entre los cuerpos, pero hay contacto permanente desde el principio hasta el final. Entonces, esta práctica nos lleva a pensar en cuestiones muy puntuales. La noción de entrenamiento, que es, yo sigo, digamos, la línea filosófica de Grotowski, que señala que el proceso de entrenamiento es un proceso que se va dando paulatinamente, que consiste muchas veces en desaprender lo aprendido para dar espacio a lo que todavía uno no conoce de sí. Y junto con la noción de entrenamiento, abordo una perspectiva somática, ¿sí? Esto quiere decir muy en línea con los trabajos de Matoso, de Feldenkrais, de Laban, de Stokowski. Trabajos de senso-percepción, trabajos de contact, paulatinos, ¿no? Progresivos, sin mirada al inicio, sin contacto entre ellos, para lograr llevar la práctica del torso, ablandar ese torso, ponerlo más en escucha del cuerpo, para después recién que ese torso, una vez que se siente a sí mismo, digamos, pueda recién entrar en comunicación, espalda con espalda al inicio, luego espalda y pecho del compañero, hasta finalmente estar los dos de frente y poder realmente llegar al enlace. Se trabajan con categorías que ha propuesto Laban en relación al cuerpo, al espacio, a la forma fluida del movimiento, o sea que no tiene una forma con intención espacial, sino es la intención del amoldamiento al cuerpo del compañero. Y también se trabaja en calidades. Podría ser como un análisis mucho más específico, pero nos extenderíamos en el tiempo. Lo que sí me interesa rescatar es que este tipo de entrenamientos nos lleva a un cuerpo sentido, a un cuerpo que es capaz de improvisar en el fluir de la danza y ya no estar pautando de antemano cómo hay que bailar. Y entonces se vuelve un cuerpo creador. El bailarín, la bailarina se vuelven creadores de ese momento y no solamente imitadores. Todo eso para mí es generar ese impulso de movimiento que es comunicación con el otro y que en última instancia es la ritmicidad del enlace. Hay una experiencia rítmica que está ocurriendo entre esos cuerpos, un fluir del tiempo, una modulación temporal que hacen que aparezcan abrazos como los siguientes. Ven que hay como distintos tipos en ese enlace, digamos, hay distintos tipos de distancia, hay aire entre los cuerpos y a veces no, hay levantamientos de esos brazos, a veces no. Las piernas toman un protagonismo particular, por momentos están bien a tierra y por momentos hacen como picados en los pies, ¿no? Como que hacen punteos y se elevan. Y esta última, que es ya en el espacio, porque a diferencia también de los bailes pampeanos más típicos, los bailes sureños se les dice acá más típicos, así como hablábamos que en la pareja suelta el espacio imaginario es ese cuadrado de 2x2, en las danzas de pareja enlazada esa espacialidad se pierde y gana el espacio total y se hace toda la danza de manera circular utilizando todo el espacio. Por eso son como coordenadas muy distintas para ellos que se están entrenando en esto, entre esas danzas que practicaron hasta ahora y la danza de pareja enlazada que tiene coordenadas totalmente distintas. Hasta acá mi presentación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a vos, Belén. Hermoso trabajo.
Ahora sí, vamos a pasar para la presentación del libro de Flavia Montello. Bienvenida, Flavia. Muchas Hola, gracias. buen día. Muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias a Ingrid por siempre organizar estos congresos donde, bueno, es tan lindo este encuentro y poder compartirnos lo que estamos trabajando. Y bueno, me parece muy interesante la constitución también de la mesa porque se está dando esta presentación de publicaciones en diferentes temáticas, bueno, el panorama tan amplio, ¿no? De los estudios teatrales. Eh, ya apareció así la mirada más desde lo historiográfico, teórico, en lo corporal, y bueno, y ahora se viene lo vocal. Voy ahí a iniciar la presentación. Justamente, digamos, lo que es toda investigación en el área de la voz expresiva y la voz hablada expresiva, ¿no? En la escena es un campo de considerable vacancia. Si bien hay estudios, por supuesto, acerca de técnicas que abordan la voz hablada, si comparamos esos corpus y esas investigaciones con otras áreas de lo que es la práctica de lo actoral, como puede ser las técnicas actorales en sí mismas o las técnicas corporales, eh, resulta que lo que tiene que ver con técnicas vocales es mucho menor. Entonces, aquí lo que quisiera presentarles es una publicación que hemos hecho, que es un manual de señas para la voz hablada expresiva, que es el resultado de un proyecto de investigación en creación artística. Yo vengo llevando adelante en la Universidad Nacional de Río Negro varios proyectos que tienen que ver con lo que es una técnica para la voz hablada, justamente en la que me especialicé y que no es muy conocida en el ámbito teatral. Eh, a ver si puedo hacer el pase. Ahí está, formación del habla, Sprachgestaltung, en su, digamos, nombre original en alemán. Rudolf Steiner es el que transmitió esta técnica. Esto data, si ven ahí las fechas digamos, de su periodo de vida, de principios del siglo pasado, es el momento en el que las artes hacen un giro en las vanguardias posterior a las revoluciones industriales, volviendo a eh, todo lo que tiene que ver con lo sensorial, ¿no? Hay propuestas muy diversas, e inclusive en el ámbito teatral, que lo que hacen es proponer, volver, como digo, a poner lo sensorial y con ello al ser humano en un primer plano, ¿no? Luego de toda esta mecanización de la vida cotidiana y de producción. En ese contexto, Rudolf Steiner presenta lo que es la formación del habla y como digo, por diversas razones, que ahora sería por ahí muy extenso explicar, pero no ha tenido gran, digamos, extensión en el conocimiento generalizado en el ámbito teatral. Sí hay personalidades que dentro del teatro se han interesado mucho por la voz hablada expresiva, como por ejemplo Mikhail Chekhov, que incluye estos conocimientos en toda su producción, inclusive en las últimas publicaciones que hay de él ya se leen estas fuentes. En las primeras, una de las razones, por ejemplo, por las que no se coartó una posible difusión de esta técnica es que en las primeras publicaciones de Mikhail Chekhov, eh, como fueron censuradas, digamos, por la Rusia soviética en su momento, porque, bueno, digamos, relacionaba lo creativo con una cuestión menos material al referirse a lo sensorial y alguna inclinación también hacia lo espiritual, en el sentido de no solo percibir materia. Bueno, todo lo que tuviera algún sesgo en este sentido, la Rusia soviética era censurado y, por ejemplo, esas primeras publicaciones de él no contenían estas fuentes, por ejemplo. Las que nos llegan ahora, sobre todo están publicadas por la Alba Editorial de España, sí, ya mencionan su interés por lo entregado por Rudolf Steiner.
Y luego Cicely Berry, que es otra entrenadora vocal muy reconocida, ella tiene grandes cercanías con esta técnica de la formación del habla y en algún momento en sus escritos hay dos libros de ella traducidos del inglés, también lo menciona. En estos proyectos que yo vengo llevando adelante, me centro en esta técnica en la que me especialicé y vamos investigando diferentes principios. Y el primer proyecto de investigación en creación artística de la Universidad Nacional de Río Negro, que me parece interesantísimo resaltarlo porque no todas las universidades que tienen carreras de arte tienen esta particularidad de tener proyectos de investigación específicamente en creación artística, que es, bueno, avalar este hecho de que desde las artes producimos también en el hacer, ¿no? En la puesta en acto, la puesta en escena, producimos conocimiento. Entonces, bueno, la Universidad de Río Negro tiene esta posibilidad del proyecto de investigación en creación artística y el primero fue justamente uno que dirigí, eh, del que salió como producto este espectáculo, esta experiencia, lo que no se escucha. El proyecto en sí mismo estaba centrado en poner a la voz hablada expresiva en primer plano, como protagonista de una creación escénica. En base a todo lo que veníamos trabajando de la formación del habla, lo llevamos, digamos, ese entrenamiento a la creación y entonces estábamos interesadas en, y lo digo así porque éramos un elenco de mujeres, interesadas en, basadas en esta técnica, trabajar un texto que habíamos elegido y trabajado como a la manera de un coro hablado, o sea, como los coros cantados preparan sus canciones y las ensayan y eso es lo que presentan. Este coro hablado también preparó sus textos. Eran 5 actrices, eh, por momentos hablaban al unísono, por momentos hablaban en subgrupos, también en solos. Entonces, por un lado teníamos estos textos preparados y por otro lado había momentos de improvisación, ya sea de atmósferas sonoras, es decir, sonidos, todos del lenguaje hablado, o sea, todos eran en este caso fonos, vocales o consonantes que armaban una atmósfera sonora, o improvisaciones sobre estos mismos textos que ya teníamos preparados. Entonces, desde una dirección en vivo, se proponía tomar un fragmento del texto y intervenirlo en ese momento de un modo improvisado. El público, para que se den una idea, ingresaba en un espacio en penumbras, había unas camitas en el suelo y se les invitaba a recostarse. Se trabajaba con atmósferas lumínicas, haciendo un paralelismo con esto de las atmósferas sonoras. El público era libre de tener los ojos abiertos o cerrados. Digamos que lo que pasaba a nivel lumínico no contaba mucho más que esas atmósferas para justamente no desviar la vista, que es de los 5 sentidos, podríamos decir que casi es el sentido que más nos lleva hacia una decodificación racional. Y justamente lo que estábamos intentando en este proyecto era llevar al público a estas mismas sensaciones que propone desde el entrenamiento la formación del habla, que es reconectar con lo sensorial de la voz hablada. Entonces era un desafío importante porque usamos la voz desde que aprendemos a hablar, en lo cotidiano, y lo que decía Rudolf Steiner, que ya él observaba hace 100 años, hay una frase muy, muy bonita de él que es: se perdió el comprender oyendo, hoy se oye comprendiendo. Y en este juego de palabras, él refería a que hace mucho tiempo estaba la escucha no solo del contenido, sino también del cómo era dicho. Y hoy se oye comprendiendo, hoy escucho y lo que me interesa es la información, el contenido, no tanto cómo me lo dicen. Una prueba cabal de esto son los audios al doble de velocidad como posibilidad que tenemos en WhatsApp. Nos interesa qué nos dicen, no cómo nos lo dicen. Bueno, pero lo que decía Steiner es que quienes trabajamos la voz expresiva dentro de nuestros ámbitos profesionales, y ahí estamos actores, actrices,
maestros, maestras, periodistas, políticos, toda persona que use la voz expresiva como una herramienta concreta de comunicación debería desandar ese camino al cual la civilización nos iba llevando, digamos, ya parecía sin remedio. Bueno, es lo que estamos viendo, desandar ese camino para volver a conectarnos con también que fuera importante cómo lo transmito, más allá de qué transmito. Y el desafío era ese, ¿no? Poner al público en esa percepción. Entonces, estar recostados, penumbras, que no hubiera tanta activación de lo visual, todo apuntaba a que bajaran un poco las defensas de lo racional y se dejaran llevar por lo sonoro. Ahí se ve un momento de las actrices al unísono, las actrices estaban alrededor del público, por momentos juntas, como las ven acá, por momentos alrededor, separadas, y lo que nos resultaba muy interesante como recurso era esto de la dirección en vivo. Por un lado, como quien dirige un coro, como los que estamos acostumbrados de los coros cantados, que es, bueno, meramente, digamos, coordinar y organizar lo que ya está pautado, ¿no? Entradas, salidas, por ahí indicar algo de intensidades. Pero aquí se agregaba la posibilidad de la improvisación. Entonces, bueno, aquí hay una foto en donde estoy yo en un momento de dirección. Esto era una parte, digamos, en la escena que no molestaba, estaba aquí se ve especialmente iluminado por la foto, pero era una iluminación muy tenue, como para que me vieran las actrices, simplemente. El público, si quería, podía girar la cabeza y ver todo lo que estaba pasando, que también era interesante, ¿no? Ver tanto a las actrices como ver esta dirección en vivo. Para esto nos inspiramos en el Manual de Ritmo y Percusión con Señas de Santiago Vázquez, que es el creador de La Bomba de Tiempo, ahora está con otros proyectos también, La Grande, etc. Luego también siguió trabajando en lo melódico, no solo en lo rítmico, pero bueno, esto ya es muy conocido, seguramente habrán visto experiencias en este sentido, y tiene un manual donde compila una gran cantidad de señas para esta dirección en vivo que posibilita justamente hacer propuestas de improvisaciones, ¿no? En el momento. De aquí tomamos las señas más organizativas, ¿no? Como esta de la entrada, también la de cierre, intensidad, alturas, como lo más típico de los matices del sonido y la organización de un grupo produciendo en vivo vocalmente. Pero además le agregamos una cantidad de señas que hemos creado referidas a la voz hablada. Y esto es un aporte fundamental y de mucho trabajo, que por eso nos importó tanto publicarlo para compartirlo. Por ejemplo, aquí está la seña para la T, ¿no? Esa aclaración que está arriba, bueno, se entendería más en la práctica, pero brevemente esto que les decía, de que podía ser tanto una atmósfera sonora, o sea, que se indique como el sonido en sí mismo, y que eso vaya armando un colchón en solitario el sonido o combinado con otros, o como apoyatura de un texto que aparece en paralelo. O si se lo propone como apoyatura expresiva de un texto, no aparecería la T sonando, sino que el texto estaría apoyado en el color de la T, ¿no? Diría ese texto como desde ese sonido. Esto ya sé que es abstracto porque deberíamos practicarlo, pero bueno, para explicarles lo que está ahí. Y esa es la seña. Entonces aquí estoy, por ejemplo, en un momento haciendo esa seña. Entonces, bueno, esto nos da un montón de posibilidades desde, como digo, la improvisación en el momento, y hemos compilado todo este trabajo en un libro que aquí lo tengo en físico. eh, es un libro que compila, como digo, todas las señas, tanto de organización como las más expresivas. Y se puede encontrar el libro en la editorial de la Universidad de Río Negro. Interesante es que tiene una descarga posible gratuita en versión digital,
Pero por supuesto, si después de revisarlo es de interés para el trabajo, está bueno tenerlo en físico, es muy económico porque está editado por una universidad pública. Aprovecho para agradecer la existencia y la resistencia de las universidades públicas nacionales. Y bueno, entonces para el trabajo más concreto está bueno tenerlo como libro físico. eh, Más allá de lo que es la posibilidad de trabajar en una producción similar a la que hemos hecho, de dirección en vivo con señas, también es un material muy interesante para el trabajo lúdico con las voces, ya que no hay mucho material, como decíamos, un campo de vacancia en todo lo que tiene que ver con el trabajo vocal en la escena. Es un lindo material también para trabajar, para liberar las voces expresivas, más allá de que después no pase a ninguna producción espectacular en concreto, y también para trabajos pedagógicos en escuelas, con niños, con jóvenes, aunque es un material que da para trabajar bastante. Así que bueno, agradezco mucho la atención y el espacio. Ahí hay un mail de contacto porque me interesa muchísimo que si es de interés y motiva algún trabajo, bueno, puede haber un ida y vuelta. Nos interesa saber qué eco tiene esta publicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Flavia, y a todo el equipo que labura y hermoso esto también que has dicho con respecto a la importancia de las universidades públicas, laicas y gratuitas. Bueno, ahora damos la bienvenida a Viviana Garrae y a Gabriela Fernández, que van a continuar con la mesa. Muchas gracias. Gracias, Diana. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, buenos días. En principio, tanto Gabriela Fernández como yo venimos trabajando hace un par de años con la cuestión de las relaciones entre las pedagogías decoloniales y el teatro europeo y venimos armando una suerte de propuesta didáctica para el trabajo en el aula. Gaby, si querés pasar a la siguiente diapositiva. Bien, en principio nosotras nos desempeñamos como docentes e investigadoras en el ámbito universitario, en las universidades públicas, gratuitas y de calidad, voy a decir también, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, en las carreras de letras. Básicamente nosotros trabajamos dictando las materias de literatura europea 1, literatura europea 2, literatura en lenguas latinas y literatura en lenguas anglosajonas. Em, Desde hace, bueno, bastantes años que desarrollamos nuestra tarea docente en el área de literatura y teatro y trabajamos además con obras dramáticas originalmente escritas en lenguas extranjeras eh, y nos centramos específicamente en la dimensión del texto. Esto significa que el abordaje que vamos a proponer para esta propuesta didáctica en las aulas no se va a detener en la representación escénica, ni, bueno, como acá vimos varios trabajos que hablan sobre la voz o sobre distintas cuestiones del cuerpo, etcétera, sino que toma como, digamos, privilegia el texto dramático como objeto de análisis y de reflexión, ¿no? Vamos a trabajar sobre ese constructo verbal. Eh, Bien, las problemáticas que van a estar involucradas, por supuesto, en esta propuesta son las de la traducción como una mediación, como decía recién, el carácter exclusivamente verbal, ¿no? de nuestro objeto de estudio y los enfoques de los cuales vamos a leer y analizar, que son las perspectivas decoloniales y el teatro comparado. Bien, en cuanto a la justificación de esta propuesta, em, bueno, nos interesa situar nuestro lugar de enunciación, el de las universidades latinoamericanas, que tienen una tradición académica fuertemente eurocentrada
en la que leer y enseñar teatro europeo en traducción es una práctica cotidiana, pero también y está inevitablemente atravesada por una serie de asimetrías históricas y culturales que vale la pena revisar. Estas asimetrías no se resuelven únicamente en la operación de la traducción lingüística, sino que implican operaciones de lectura, de interpretación y de transmisión que se enmarcan siempre en relaciones de poder. Es allí donde el cruce entre la opción de colonial y el teatro comparado nos permiten proponer algunas preguntas y también algunas alternativas posibles. La primera cuestión que nos interesa señalar es que la lectura de teatro europeo en contextos latinoamericanos no puede pensarse de manera ingenua o neutral. Como señala Ramón Grossfogel, nuestras universidades forman parte de una universidad occidentalizada. Él se dedica mucho a señalar la diferencia entre universidad occidental y universidad occidentalizada, ya que en estas las prácticas de enseñanza y de lectura reproducen, muchas veces sin advertirlo, jerarquías coloniales en la circulación de saberes. De allí que resulta necesario preguntarnos desde dónde, para quién y para qué leemos estas obras. En este sentido, las prácticas con las que trabajamos no son meramente intelectuales, sino que son fundamentalmente también prácticas políticas. La opción de colonial, en este sentido, nos invita a situar nuestras lecturas, a contextualizarlas en entornos de participación activa en procesos de descolonización epistémica, teniendo en cuenta siempre la diferencia que existe entre el colonialismo y la colonialidad. Entendemos por colonialismo una serie de procesos sistemáticos de invasión territorial y de dominación política, mientras que la colonialidad es una matriz de poder impuesta sobre los territorios colonizados en las que no solo se ha dominado el territorio, sino también las formas de pensamiento, las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, la construcción de subjetividad, etc. Y aquí es también donde el teatro comparado se vuelve una herramienta valiosa, porque permite dar cuenta de fenómenos de circulación, de recepción y de apropiación y de relectura de las obras dramáticas, donde los mapas geopolíticos y los mapas culturales no siempre coinciden. Así, así el análisis comparado, digamos, deja de ser un ejercicio de semejanzas y diferencias para transformarse en una lectura crítica de los modos en los que esas obras viajan, se resignifican y adquieren distintos sentidos en contextos diversos. Bien, en cuanto a los ejes sobre los que nos vamos a centrar, nuestros propósitos tienen que ver con plantear conceptos clave, básicamente cuatro, que son la colonialidad del saber, la desobediencia epistémica, la pluriversalidad y la idea de pedagogía situada, y establecer además vínculos entre esas categorías de la opción de colonial con algunas operaciones y estrategias que consideramos que son apropiadas para el abordaje del teatro europeo. Bien, en cuanto a entonces a estos conceptos, voy a desarrollar en principio los dos primeros y después dejo que continúe Gabriela. El primero, el de la colonialidad del saber, es un concepto que desarrolla Aníbal Quijano, que se refiere a la persistencia de estructuras epistémicas coloniales que jerarquizan conocimientos, lenguas y formas de producción cultural en detrimento de otras. Básicamente lo que Quijano sostiene es que el fin formal de las colonias a escala global no tuvo correlato con la desarticulación de las formas de dominación coloniales en los estados-nación poscoloniales en particular y en las relaciones globales norte-sur en general. Por el contrario, lo que sucedió es que la idea eh, de que se produjo una transición del colonialismo moderno a la colonialidad global, lo que transformó las prácticas del poder clásicas, pero no alteró la relación asimétrica del centro y la periferia. Esa colonialidad se reproduce en nuestros programas de estudio, en nuestras lecturas canónicas y en la forma misma en la que organizamos nuestros saberes. En cuanto al segundo concepto, la idea de desobediencia epistémica, esta es una propuesta de Walter Mignolo, que implica revisar los modos de análisis tradicionales, ya sea los enfoques formalistas o universalistas, y que indica que la colonialidad ha creado una jerarquía epistémica que privilegia el conocimiento occidental
y al mismo tiempo margina otras formas de saber y de pensar. Esta resistencia que implica desobedecer a las formas dominantes permite abrir la escena crítica a otras formas de conocimiento, a otras preguntas, especialmente aquellas que surgen desde los márgenes, desde el sur global, desde las corporalidades y experiencias de quienes habitan nuestros espacios de lectura y enseñanza. Básicamente implica poner en valor la voz del sur global. Bien, continúo. Tenemos en tercer lugar, dentro de estos 4 conceptos que seleccionamos para proponer como posibles ejes de una pedagogía decolonial, el concepto de pluriversalidad. Es un concepto bastante transversal que toman distintos autores. Nosotros en este caso lo tomamos del libro Inflexión Colonial de Restrepo y Rojas. Y este concepto de pluriversalidad habilita la legitimación de múltiples modos de hacer y de conocer, ¿no? Esta idea de que se plantee la validez de representaciones, de maneras de ser, de significar y de pensar el mundo, que coexistan, si bien en tensión con la centralidad de la tradición europea, pero con el mismo grado de validez. Y por supuesto, si estamos hablando de pedagogías decoloniales, no podemos dejar de citar en principio a Catherine Walsh, y no podemos tampoco dejar de recordar a Paulo Freire, en términos de que la pedagogía situada implica centrarse en el sujeto que aprende, no entender que un contenido se transmite y que ese contenido tiene un carácter universal, abstracto e históricamente válido sin variación, sino que implica enseñar desde la memoria, la cultura, los saberes de esos sujetos que aprenden y no desde ninguna propuesta que esquematice generales aplicables en cualquier contexto o en cualquier situación. Bueno, estos conceptos entonces guían o sirven de sostén para determinadas prácticas. Y esas prácticas las pensamos para enseñar o trabajar sobre teatro en el ámbito de la carrera de letras, ¿no? Entendido, como dijimos antes, y según la salvedad que hicimos, como el texto dramático, y entendiendo también que hay una diferencia sustancial entre el texto dramático y otras textualidades vinculadas a otros géneros tradicionales y tradicionalmente transitados en la enseñanza. Con respecto a la idea de colonialidad del saber, bueno, estamos trabajando en la posibilidad de la construcción de lecturas contradiscursivas y de poner el acento en el reconocimiento del canon como dispositivo político, ¿no? En realidad tampoco podríamos hablar de canon en un sentido único, sino que deberíamos pensarlo como una multiplicidad de cánones, y en términos también de que los recortes didácticos que hacemos suponen la configuración de un canon vinculado a la enseñanza. Pero en todos los casos, el canon como dispositivo político supone un juego de jerarquizaciones, un juego de hegemonías de centros y periferias y de vínculos de poder. En segundo lugar, llevar adelante la desobediencia epistémica, revisando también los modelos de interpretación, es decir, esta revisión no solo tiene en cuenta los textos que constituyen el objeto de estudio central de nuestras prácticas, sino también las maneras de leer esos textos que históricamente se han legitimado y los análisis que históricamente se han llevado adelante. Por lo que la propuesta implica llevar adelante lo que podríamos llamar una relectura estratégica que ponga entre paréntesis la neutralidad epistémica. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con la idea de pensar todo conocimiento como conocimiento situado, es decir, atravesado por los sujetos que lo están construyendo, atravesado por los lugares institucionales de su construcción, atravesado por el lugar histórico y geográfico, es decir, la encrucijada espacial e histórica de su construcción, y por supuesto también por las características de los sujetos, ¿no?
Por eso se pone entre paréntesis esta idea de neutralidad epistémica y se cuestiona la idea del conocimiento aséptico. En tercer lugar, la idea de pluriversalidad que habíamos tomado como uno de los conceptos, pluriversalidad que habíamos tomado como uno de los conceptos clave, supone el cuestionamiento de la idea de universalidad. Universus obviamente quiere decir una sola dirección. La pluriversalidad supone la apertura a direcciones múltiples y es uno de los grandes conceptos de la opción decolonial. No solo supone, como decimos aquí, poner en cuestión la hegemonía del canon, sino repensar el lugar de la lectura. Entender que nuestras lecturas son un ejercicio político, no solo las lecturas que estamos proponiendo desde nuestro lugar de enseñantes, sino las lecturas que se producen en la práctica docente, que implica la interacción entre esos enseñantes y esos estudiantes o esas estudiantes que están en el lugar de aprender, para lo cual también requieren el ejercicio político de la lectura situada. La pluriversalidad entonces aspira, según Restrepo y Rojas, a rescatar la igualdad en la diferencia, ¿no? Esta idea que también se vincula con el concepto de universidad occidentalizada, que también se vincula con la idea de la no neutralidad del conocimiento. Y dentro de estas prácticas vinculadas a los conceptos, desde la pedagogía situada, entendemos que enseñar teatro o hablar sobre teatro en el aula o proponer el teatro como contenido didáctico también es producir conocimiento sobre el teatro. Es decir, asumamos en nuestras prácticas docentes que implican la interacción con el otro como prácticas productoras de conocimiento, que no se da solo en nuestras lecturas, sino precisamente en esa interacción. Ese conocimiento, desde la pedagogía situada, desde la opción decolonial, está atravesado además por las experiencias, lenguajes, corporalidades de quienes se hacen cargo de las lecturas y las interpretaciones. Por lo tanto, el teatro deja de ser un objeto de estudio y se convierte en una herramienta para pensar lo comunitario y lo político. Esas serían, de manera muy resumida, las prácticas que vinculamos con esos conceptos. Como cierre vamos a citar a Restrepo y Rojas con una hermosa frase que trata de caracterizar el potencial de la inflexión decolonial o de la opción decolonial. En este sentido, dicen ellos, la inflexión decolonial refiere una ética y una política de la pluriversalidad, en oposición a diseños globales y totalitarios en nombre de la universalidad, que fácilmente corren el riesgo de hacer a un particular eurocentrado representar lo universal. La pluriversalidad constituye una apuesta por visibilizar y hacer viables la multiplicidad de conocimientos, formas de ser y de aspiraciones sobre el mundo. La pluriversalidad es la igualdad en la diferencia o, parafraseando el eslogan del Foro Social Mundial, la posibilidad de que en el mundo quepan muchos mundos, ¿no? Y esta idea de pensar la existencia de distintos mundos en el mundo es precisamente una de las claves de la opción decolonial y del abordaje que estamos proponiendo. Muchas gracias. Ustedes, maravilloso trabajo. Muchas gracias. Hermoso cierre también. Bueno, ahora me toca a mí. No, en esta oportunidad no voy a compartir pantalla, voy a leer. Mi trabajo se llama, bueno, soy Diana Calabrese del CONICET de la Universidad Nacional de San Luis y estoy también en el IAE. Mi trabajo propone Mariú Carrera y sus representaciones en la obra En los tiempos del cangrejo. El trabajo de investigación que realizo sobre dramaturgias cuyanas, escritas por mujeres en la postdictadura entre el 98 y el 2020, para observar cómo representan la dictadura cívico-militar eclesiástica judicial del 76 al 83 en Argentina, desde los trabajos teatrales de la memoria. Realicé un rastreo
y una selección de 13 mujeres dramaturgas cuyanas con representación en las 4 provincias, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. Integro también La Rioja desde la propuesta de regiones que propone el Instituto Nacional del Teatro, que se une a la región Cuyo. Establezco ejes teóricos y metodológicos vinculados a las relaciones entre la macro y la micropolítica y al mismo tiempo que una historización de los teatros argentinos con los que dialogan las poéticas teatrales. La postdictadura también coincide un montón con la propuesta de Mauricio con respecto al marco teórico, así que ahí decido no voy a profundizar para no repetir, pero bueno, voy a seguir con la ponencia. La postdictadura comienza con la recuperación de la democracia del 83 y remite a una unidad extensa de historización por todo lo que significó el aberrante genocidio realizado por la dictadura cívico-militar eclesiástica judicial argentina del 76 al 83. La recuperación de la democracia implica hacernos cargo de que en nuestra Argentina hubo exiliades externas e internas, censuras, campos de concentración donde realizaban torturas crueles y cometían atrocidades, donde las mujeres eran violadas, torturadas y asesinadas, luego de dar a luz en condiciones extremas y sus hijas eran secuestradas para darles en adopción a otras familias. Argentina es un país con más de 30.400 desaparecidos y el cual fue avalado desde la subjetividad hegemónica de la derecha y la complicidad civil por el aparato de represión desplegado por el Estado. La postdictadura argentina viene a repensar nuestra historia partiendo del deber de la memoria y la justicia y la negación al olvido. Es por ello que las culturas y los teatros argentinos trabajaron y trabajan desde diferentes enfoques para repensar el horror histórico del pasado que sigue denunciando en el presente, especialmente en este presente donde hay un negacionismo aberrante. En el devenir de estos años enmarcados en la postdictadura se realizaron contratos sociales democráticos que, articulando determinados momentos internos, determinaron unos periodos históricos con la subjetivización teatral. Jorge Duati propone en el 2016 un cuadro donde plantea en una columna los grandes momentos y, por ende, la modificación en la superiorización teatral. Lo que propone el doctor Jorge Ubati sobre la macro y la micropolítica en el teatro, y teniendo en cuenta que la obra escrita en el trabajo que tomamos en el día de hoy es en el 2017, de Mariú Carrera Mendocina, es que nos centramos en la presidencia del empresario Mauricio Macri, en la restauración neoliberal del 2015 al 2007 y la asunción del gobierno de Cambiemos, que implementó en un contexto regional latinoamericano de restauración neoliberal que puso fin al ciclo progresista en países como Argentina, Brasil y Ecuador, iniciando a principios del nuevo milenio. Este fin de ciclo implicó el quiebre y vaciamiento de las políticas públicas que fortalecieron el rol del Estado y su mediación en el área política y económica, cristalizado en políticas activas de empleo, integración regional y desarrollo de la industria local y protección de nuestro mercado interno. En Mendoza, yendo a la provincia, en 2015 gana el partido del Frente Cambia Mendoza con la fórmula Alfredo Cornejo como gobernador y como vicegobernadora Laura Montero. Ambos vienen del Partido Radical. Es un cambio muy importante para la provincia porque durante 2 mandatos seguidos había ganado el Partido Justicialista. Mariú, lo interesante es que hace unas 3 semanas más o menos pude entrevistar a Mariú, y justamente una de las preguntas que le hago es ¿por qué escribe esta obra en el tiempo de Cangrejo en 2017? Y ella es acordándose en el contexto sociopolítico que estábamos vivenciando en esos tiempos, abro comillas, y ella dice, esta obra yo la escribí en el tiempo de Macri. Y después dice, nombra el eslogan que estaban en ese momento, abro comillas, los derechos humanos son un curro. Y ya hace como un silencio y dice, bueno, hay que seguir, siempre hay que seguir. Al preguntarle qué pasaba en Mendoza, también se sentía, si también se replicaba lo que decía el presidente, y ella dice, abro comillas, yo creo que en aquel momento se resguardaron, no es que no hablaban porque no pensaban así, sino que estaban guardados. Lo que ha provocado esta vuelta
es que puedan hablar con más tranquilidad, cierro comillas. Mariu plantea que ahora, en el 2025, la ultraderecha está habilitada a decir cualquier cosa. En cambio, en 2015 había otro resguardo todavía, otro temor, pero ella comenzó a observar este nacimiento del negacionismo deliberado que comenzaba a crecer. Tuvo la necesidad de escribir esta obra en la que analizaremos. Primero quisiera presentar a María Rosario Carrera, conocida por todos Mariu Carrera. Ella nace el 4 de octubre del 49 en Mendoza capital. Se empieza a vincular al teatro desde muy pequeña, fundamentalmente del juego. Ella visualiza el juego como parte fundamental de su existir, criada en una casa llena de libros y lugar de encuentro donde los vecinos del barrio iban a jugar. A los 12 años audicionó en radioteatro que se transmitía por la radio LB de Mendoza y Mariu dice, abro comillas, era una manera de ir entrando en este mundo de la actuación. Y bueno, no me separé nunca. Siempre escribí, siempre actué o siempre inventé, siempre jugando, cierro comillas. Fue a la escuela de comercio en la secundaria y luego ingresó en la compañía Amiguitas de la directora Gladys Lavalle haciendo teatro para las infancias del 70 al 71. Cuando nos encontramos hablando de su recorrido actoral, ella amorosamente dice, abro comillas, mi actividad como actriz siempre ha sido oficio. Yo no estudié en una universidad, sino que me fui formando y preparando por un lado con los grupos de teatro con los que participé, siempre aprendí de mis compañeros, de mis compañeras, pero para mí lo más esencial de mi parte actoral es que, es que ha sido el juego de jugar, el juego que se daba en mi casa cuando jugábamos a inventar. Bueno, en la entrevista, cuando íbamos hablando acerca de los años de las dictaduras cívico-militar, eclesiástica, judicial argentina, le pregunto qué marcó estos años. Ella respira profunda y dice, abro comillas, bueno, esta es la tragedia en mi vida, de mi madre, de mi padre, de mis amigos, de mi familia, del país. Primero se llevaron a Rubén Bravo, que fue mi primer esposo, y el papá de mi hijo mayor. Después se llevaron al mes a mi hermano Marcelo, que era el hermano amado de mi vida, el más chico que yo, Marcelo, y terminó siendo más grande. Después me di cuenta que era más grande que yo. Y su esposa Adriana Bonoldi, ella estaba embarazada. Este es el inicio de la tragedia. Por motivos de seguridad, yo empiezo a moverme a la casa de mis padres con Nazareno, que era chiquito, tenía 8 meses y no podía dejar de trabajar. Bueno, iba contando un poquito ella cómo cambia, obviamente, su vida en este contexto, y que eran parte también con su marido y con la compañía Teatro de Pulgas, eran parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Mariu no solamente estaba buscando a sus desaparecidas, sino también realizando un incilio dentro de Mendoza, donde su vida cambió rotundamente. Ella cuenta que después de 7 años de mucha búsqueda entendió que sus desaparecidas estaban muertas. Y ahí es donde se encuentra con la escritura, con la gran necesidad de escribir. Ella cierra diciendo en un momento, abro comillas, supe que Rubén estaba muerto porque estaba dentro mío. En un momento de la entrevista, ya que no le ponía el nombre al rol de dramaturga, le pregunto, ¿en qué momento sentiste que te convertiste en dramaturga? Ella sin pensarlo me contesta, abro comillas, yo no me considero una dramaturga, yo me considero una actriz que escribe, porque es diferente. Yo escribo por la necesidad de mi cuerpo, así como me sale. Casi no corrijo porque entro en un espacio de juego. Acá de vuelta ella plantea su concepción de juego, ese espacio más profundo del alma. A mí me alimenta mucho, me alimenta de verdad la vida, cierro comillas. Esta definición de ella me lleva a pensarla como actriz, con necesidad de, por un lado, actuar otras historias que no encajaban con lo que ella quería decir, y por el otro lado, con el espacio de sanación, con un espacio donde se retroalimenta, con un espacio que la conecta a la vida, en un espacio, como dice ella, donde sus muertes hablan por medio de ella. Bueno, ahora muy rápidamente focalizaré en la obra, en el tiempo de Cangrejo, del 2017. Es una obra inédita escrita en Mendoza, que no se llevó a escena ahora, ella dice, planteada con la poética de metateatro, ya que el espacio escénico es del teatro dentro del teatro. Y hace diversas autorreferencias al espacio teatral todo el tiempo la obra. Por ejemplo, el personaje, el técnico, se encarga en casi toda la obra a ubicar las escenas, a ubicarnos que estamos dentro de un teatro. El teatro está dentro del teatro. Bueno, los personajes son el espíritu mujer y el espíritu hombre, que Mariu dice, abro comillas, los espíritus son los míos, son los que necesitaba tener cerca, escucharlos, reírme, cierro comillas.
Está el actor que ve y que dialoga con estos espíritus dentro del teatro, y está el técnico, y acá es muy interesante porque el técnico es el que ve al actor ensayando y que el técnico piensa todo el tiempo que el actor, qué interesante manejo vocal tiene, ya que parecen tres personas, y por el otro lado también lo que plantea con la mirada de proponer un personaje técnico es revalorizar el rol un homenaje, pues ella específicamente. Este rol que muchas veces está invisibilizado o que en otras oportunidades los actores y actrices toman ese rol para poder llevar adelante un espacio teatral. Después aparece la murga. Ella dice, abro comillas, me gusta poner la murga, un paisaje distinto, una energía, así. Dice, viene, canta, se divierte y se va, así como es la vida, plantea ella. Después están las niñas que danza. Ella dice que pone a las niñas, esas niñas se representa a ella, con esta idea de descubrir, de conocer, las ganas de jugar. Y por último está la sombra, que claramente en el inicio de la obra dice la sombra, espíritu de un represor, que se encuentra justo a los personajes que están en escena, siempre está presente y presenciando. En algunos momentos arropado, en otros caminando por el espacio. Siempre como un perro apaleado, dice Mario en los textos. Y habla solamente la sombra en 6 oportunidades de la obra. Bueno, ya para ir cerrando, eh, con respecto, volviendo, yo realizo también unas preguntas. ¿Qué mujer escribió esta obra? O sea, cada texto, qué memorias sociales se encuentran impregnadas en sus textos, qué representa y cómo representa el teatro desde su mirada, desde su territorio mendocino. Estas preguntas llevaron a otras preguntas y a escuchar su propia mirada de sí misma y su obra. A preguntarle en la entrevista a Mariú cómo se define, eh, ella, ella contesta, me gusta mucho ser mujer, creo que soy una mujer que le tocó muchas cosas, pero que tuvo la fuerza para dar vuelta a aquello que no correspondiera que estuviera en su vida. Ahí tose. Eso no lo hice sola, sino que soy una mujer que estoy rodeada de compañeros y compañeras, porque para mí lo colectivo ha sido y es fundamental. Para Mariu, el teatro significa asumir un compromiso social de la realidad y todo lo político a nivel mundial, nacional y en Mendoza. Es traspasado por su camino, un rumbo, una poética al momento de actuar y escribir. Abro comillas. A mí, el teatro me ha servido para reflexionar, para pensar cosas en una transformación. No escribo lo trágico que me tocó, sino la transformación de eso. Eso me permite lo que escribo o lo que hago, porque para la tragedia es lo que digo en la realidad. Lo otro ha sido poder digerir esa parte y encontrarle un sentido. Yo he encontrado, gracias al arte teatral, el sentido de cosas que me tocaron vivir. Cierro comillas, por eso, hoy más que nunca, memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. Y ahora sí, abrimos, si les parece, eh, por ahí alguna charla, alguna pregunta que les parezca. Eh, llegó Ana, ahí te veo, Ana. Hola, Muy buen bien. día. Buen Bien, día, Ana. buen Bienvenida. día. Te damos la palabra entonces. Genial. Gracias. Buenísimo. Disculpen No, que estuve el complicada tec, con el tema de trabajo. Marco Antonio de la Parra diría el tecnoestrés, ¿no? En esta locura To- de virtualidad. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Totalmente. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, bien. Comienzo. Bueno, esto es un fragmento de un trabajo que de arcanos escénicos, representaciones del tarot en el teatro y las performances argentinas 1975-2025 que estoy empezando a realizar. Así que es un bosquejo, un poquito, unas primeras aproximaciones al trabajo. Bueno, arranco. El tarot es un juego de cartas de 78 imágenes compuesto por 78 arcanos, del latín arcanum, secreto. Lenguaje simbólico de origen desconocido, ligado al esoterismo y a la adivinación, que muchos consideran un artefacto para imaginar y construir historias, como diría Alberto Justé, una máquina de imaginar. Su puesta en acto constituye de por sí un rito performático en el que se han inspirado artistas como surrealistas, poetas y pintores, y su presencia en el campo teatral argentino puede rastrearse en más de 50 obras de teatro en los últimos años que dan cuenta de esta tendencia.
Según Diana Taylor, las performances funcionan como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber social, memoria y sentido de identidad a través de acciones reiteradas. De fuerte raigambre en la cultura popular, el tarot es cada vez más aceptado en todas las áreas y estratos de la cultura. Hoy por hoy lo vemos en cómics, series, perfumes, indumentaria, y en el campo estrictamente teatral, como intenta dar cuenta este trabajo, podemos observarlo tanto en performance como en vernissage, galerías de arte, óperas teatrales, acciones parateatrales, liminales, de improvisación, interactivas, musicales o de cabaret. El tarot ha sabido manifestarse como un fenómeno de la escena argentina, a la par de su anclaje en nuestra cultura de la mano de artistas y también tarotistas profesionales, con una presencia ininterrumpida, sobre todo en los últimos 10 años. Más de 50 obras y acciones teatrales o intervenciones site-specific, donde encontramos creaciones que van de Manuel Puig a Griselda Gambaro, pasando por Katia Aleman o Susana Rinaldi, hasta acciones, activaciones performáticas de artistas emergentes, artistas visuales consagrados, poblando este vasto universo que ha echado raíces en este inmenso panorama del campo teatral argentino. Por otra parte, la lectura de tarot es cuando se pone en escena. De carácter profundamente performático, podemos decir que el tarot conforma un rito ancestral, como un texto sin su puesta en escena. Tenemos que verlo en acción para disfrutar de todo su despliegue y potencia. Como parte de un proyecto de doctorado, buscamos entonces analizar las diversas aproximaciones que el teatro argentino ha tenido en esta disciplina, ya sea en su carácter de espectáculo inmersivo, de varieté o teatro de texto. Acá una breve contextualización, sin conocerse sus orígenes, aunque se cree que vino de Oriente y a fines del medioevo fue disputado por franceses o italianos, quizás penetrando por Venecia, aunque proclamado en algunas de sus variantes como de la ciudad de Marsella, siempre estuvo vinculado al arte a partir de encargos realizados a artistas por príncipes y reyes, y también utilizado en tabernas para la alfabetización. Pariente de los libros de lemas franceses, como decía, usados para las clases iletradas, en el siglo XIX adquiere su fama de instrumento adivinatorio a partir de cenáculos bohemios o de intelectuales franceses. Ya iniciado en nuestro siglo, los surrealistas se inspiran en sus imágenes para crear sus propios mazos. En un homenaje a la cultura contemporánea, Octavio Paz, en las hijas de Rappaccini, lo utiliza Leonora Carrington plasmándolos en sus escenografías, y años más tarde, llegando a nuestro país, retomado por el mismísimo Jules Solar u otros artistas locales que ya lo venían trabajando, como es la primera obra de Raquel Forner en el Salón de París, que ganó un premio, más tarde Delia Cancela, o el mismo escenógrafo Juan Estopante. Luego retomado por grupos de la llamada Nueva Era, y más tarde usado como herramienta de autoconocimiento, ligado al arte y la poesía, ya sea en la pátina de adivinación del futuro o de mancias ocultas. En el cruce de artes escénicas y visuales, son numerosas las acciones performáticas en galerías de arte que se hicieron de los 2000 a esta parte. La muestra Tarot Artistas, curada por el crítico y periodista Julio Sánchez, con obras de Diego Perrota y Claudia Melo, las mismas performances de esta, acompañando su exposición en Galería Holtz, la muestra Arcanos Argentinos, de la que realicé la curaduría en el Centro Cultural Recoleta, con la apertura de la acción teatral La Cartomancia, basada en el poema homónimo de Olga Orozco, realizado por Fabiana Rey, o la exhibición Arcanos en Seda, llevada a cabo en el Museo de Arte Decorativo por la artista Silke, cuya ópera del tarot, que estuvo a un paso de estrenarse en el Metropolitan de Nueva York, pero finalmente la hizo bosquejos acá, y visitas guiadas de los arcanos, fueron quizás el primer antecedente de este tipo en puestas en el ámbito institucional. Más tarde, espacios como el Teatro Maipo, con el Cabaret del Tarot, realizado por Victoria Arderius, el Callejón de los Deseos, con obras como La Rueda del Tarot y innumerables obras más, el Teatro del Perro, con Habla el Tarot de Martín Policastro, o el Margarita Xirgu, con Arcanos Vivos de Víctor Leni, son algunos de los espacios que propiciaron y albergaron este tipo de propuestas. Si el teatro argentino,
Si el teatro argentino se ha construido en gran parte en el último siglo con poéticas provenientes de Europa, como el naturalismo, realismo, absurdismo y otros ismos provenientes de mentalidades ligadas a la intelectualidad del viejo mundo y el psicoanálisis y una construcción del mundo más racional, cercana a la idea de concebir el mundo occidental, podemos decir que otras corrientes más heterodoxas, ligadas a disciplinas alternativas más cercanas a la sensación o a la intuición, han permeado en el universo teatral argentino. Esta permeación, no solo del tarot, sino de distintas disciplinas alternativas, podemos también observarlas en el vínculo profundo de Augusto Fernández o Julio Chávez con la astrología, de Elena Tritec y Alejandro Urapilleta con el sufismo, de Ana Frenkel o Karina K con el budismo, ¿no? Por citar algunos creadores, solamente aportando un enfoque diferente al momento de concebir el hecho teatral. Bueno, y paro acá, es un poquito un trabajo que está en proceso, pero bueno, la idea es como aproximarse a estos mundos que quizás en el mundo académico, al menos acá en Argentina, no están tan trabajados y sobre todo desde el mundo escénico. Gracias. Muchas gracias a vos, Ana. Gracias por estar, por conectarte también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Maravillosa mesa. Y quería ahora sí abrir, si les parecía, hacernos algunas preguntas, si alguno tenía alguna duda, algún aporte, eh, algo que quieran ir sumando, si les parece. Si no, bueno, tomo la palabra. Y quería, bueno, todos me pareció súper interesante cada uno, y quería preguntarle a Mauricio, que bueno, a mí particularmente me resonó un montón su investigación, porque justamente parte del marco que planteó él es el que yo trabajo. Entonces me parecía interesante preguntarte en dónde se puede encontrar, si han publicado algún tipo de libro o de algo, algún material para poder acceder, ¿no? En, al material. Ahí está, ¿me escuchás? Mirá, estamos iniciando con todo esto, así que las publicaciones se van a hacer más para mitad de año. Estamos elaborando los trabajos más de trabajo de biografías de los autores que trabajaron el teatro, que escribieron sobre teatro, para primero conocernos y demás saber cómo encaran los estudios teatrales. Estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con saber desde dónde escriben, ¿sí? Y estamos planteándolo para mitad de año ya empezar a publicar. Así que, Genial, digamos, muchísimo. es a futuro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, también van a estar las actas, ¿no? También de CRIT. Claro, sí, se está De presentando a pasada, poquito. pasamos el chivo. Así que también desde ese lado. Eh, bueno, Belén, quería preguntarte, que, bueno, me pareció súper interesante, yo vengo a la parte de artes escénicas, pero más del teatro, no de la danza. Y esto que propones, ¿no? Yo había puesto, ¿qué te pasó, ¿no? Cuando te invitaron a participar a vos? Y de esto, de trabajar desde el cuerpo de la imitación y vos yendo, por lo menos por lo que entendí, viniendo desde otra mirada, ¿no? ¿Qué te pasó a vos con el cuerpo, digo? Bueno, gracias por la pregunta, Diana. Yo vengo de las artes escénicas, pero vengo de la danza folclórica y agradezco mucho a Viviana y a su compañera Gabriela cuando hacían mención a los mundos que hay, que el mundo aloja a otros mundos, porque a veces en los estudios teatrales la cuestión de dar espacio a la danza y a su vez dar espacio a la danza folclórica no es muy común. No porque digamos, los congresos o las jornadas no estén preparadas para albergarlo, sino porque la danza folclórica le cuesta mucho hablar todavía de sí misma en tanto proceso de creación y producto escénico. Entonces yo te decía, vengo del lado de la danza folclórica. Mi primera formación es de profesora de danza folclórica, dirigí grupos muchísimo tiempo
y bailé muchísimo tiempo en esas mismas coordenadas. Después vino el teatro a mi vida, digamos, a mi experiencia, y la formación corporal que me permitió llegar a entender otra forma de construcción y de sentido en relación al movimiento. De hecho, yo acá en Tandil, vivo acá en Tandil y trabajo en un profesorado de danzas que tiene la orientación de expresión corporal y la orientación de danza folclórica. Y he decidido que mi trabajo tiene que seguir anclado en la danza folclórica, porque precisamente esa formación que yo pude tener a posteriori es la que me permite hoy hablar desde este lugar y poder hacer cruces con la danza folclórica desde este lugar mucho más sentido, desde un cuerpo habitado, de un cuerpo con una noción más de corporeidad. Eh, Así que bueno, ha sido parte de, no de la sorpresa de que me convocaran para que yo los entrenara, sino al contrario, de decir, puedo sumarles porque conozco todo esto que ellos, digamos, desde su experiencia, eh, es novedoso, digamos, para ellos. Así que desde ese lugar es el apoyo. Desde tu conocimiento, tu bagaje y conocimiento. Exacto. Bueno, Gracias. maravilloso. No, a vos. Em, y bueno, y a Gabriela y a Viviana, quería, bueno, me maravilló el trabajo que están realizando, me resonó un montón. Eh, También quería saber si se puede acceder al material, bueno, también a Belén, que están investigando. Y por el otro lado, si esta propuesta didáctica en algún momento la pensaron o la pudieron llevar al aula o están en este proceso, ¿no? Para llevarla o ya lo realizaron y qué sucedió, ¿no? Con esto. Bueno, es un trabajo en proceso desde hace un tiempo y es bastante trabajoso, digamos, valga la redundancia, bastante trabajoso, en términos de que hay como distintas capas para pensar, ¿no? Por un lado, planteamos las perspectivas decoloniales y el teatro comparado, como también planteamos la literatura comparada al nivel del enfoque, ¿no? Es decir, en un nivel un poco más abstracto de cómo pensar los saberes sobre la literatura y la construcción de saberes sobre la literatura de la cual todos y todas somos parte. Por otro lado, tenemos un nivel de mayor concreción que es la selección del corpus. Y nuestro corpus siempre es de teatro europeo, por lo tanto la pregunta es, bueno, ¿qué textos elegimos? ¿No? Es de teatro europeo por una cuestión de cuál es el recorte que nos propone y al que nos obliga, diría yo, las materias que dictamos. Y después tenemos un tercer nivel que es el de las miradas críticas que seleccionamos para trabajar como parte de nuestra bibliografía. Y el nivel de mayor concreción es el de las lecturas que proponemos, ¿no? A partir de esas miradas críticas. Por lo tanto, bueno, en medio de toda esa complejidad, lo que tratamos de hacer y de ir sistematizando además, porque es como un permanente ejercicio, no sin tropiezos, no sin recursividades e idas y vueltas, de acción pedagógico-didáctica y de reflexión sobre eso, ¿no? Digamos que los planteos son, en ese mayor nivel de concreción, creo que los planteos son múltiples. Por ejemplo, ¿es lo mismo enseñar literatura que teatro, aunque trabajemos el texto dramático? ¿Cuál es la especificidad? ¿No? ¿Cuál es la especificidad en términos de la construcción, de la intención autorial, del modo en que lo leemos, de nuestros saberes previos en el momento de la lectura? Y por otro lado, ¿cómo leer la cultura occidental desde la mirada colonial? Esa creo que es la gran pregunta, ¿no? Y las respuestas ensayadas creo que son también múltiples, ¿no? Desde apelar a las críticas
a las críticas en el sentido del material crítico que se elabora desde el sur, en apelar a distintos enfoques como la interseccionalidad o los estudios de género que están, digamos, solidariamente albergados dentro de las pedagogías decoloniales o dentro de la opción decolonial. Entender la politicidad de toda lectura y de todo acercamiento, porque la opción decolonial en realidad es una opción, no una misión, diría Walter Miñolo, y es además una forma de estar en el mundo, ¿no? No es una elaboración teórica ni una elaboración intelectual para la academia. Y además abrir el juego de interpretaciones a esos estudiantes y a esas estudiantes que son digamos, nuestros sujetos, los sujetos a los que está dirigida nuestra práctica. Digamos que hay en medio de todas estas capas de sucesivas aproximaciones mucho para investigar y mucho para pensar y repensar, porque no es un proceso lineal y no está, por supuesto, también ausente el fracaso, ¿no? En cuanto a nuestras hipótesis y la manera en que nuestras hipótesis se comprueban o no. No sé, Viviana, si querés agregar algo más. Yo creo que lo que es interesante, por ejemplo, en una universidad en la que dictamos literatura europea 1 y literatura europea 2, donde tenemos el mismo marco teórico, es interesante ver primero la sorpresa de los estudiantes en la 1, porque esperan otra cosa, ¿no? Una cosa como más hegemónica. Eh, y cuando se encuentran con la perspectiva de colonial, con la literatura comparada, con el tema de la traducción, todo esto realmente les llama mucho la atención. Eh, Cuando se encuentran con la bibliografía, ¿no? De todo el marco teórico que damos, además tenemos también la cuestión de la perspectiva de género muy incluida, entonces de incluir autoras, incluir críticas, ¿no? Todo esto también aparece. Se nota el pasaje de la 1 a la 2, digo, en la evolución de esas miradas, de esos mundos, y creo que donde más visualizamos estas cuestiones de cómo los estudiantes se apropian, reapropian y reescriben este marco teórico es en las producciones escritas, ¿no? Porque nosotros pedimos siempre una monografía sobre algún autor, autora, y bueno, y ahí es como en ese trabajo, ¿no? Artesanal que implica una monografía, creo que es donde más visualizamos estas cuestiones y donde se da realmente esta ida y vuelta del que hablaba Gabriela anteriormente, ¿no? En relación a nosotros no solamente enseñamos, sino que aprendemos mientras enseñamos. Que es lo maravilloso, ¿no? De la enseñanza. Bueno, muchísimas gracias. Eh, y por último, Ana, quería preguntarte cómo fue esto de estudiar en Argentina esta temática que vos misma decías que no está muy investigada. ¿Cómo te llevó? ¿Estás muteada? ¿Qué tal? Bueno, sí, gracias por la pregunta. Sí, la verdad que me costó bastante decidirme a trabajarlo porque es algo que yo lo venía observando, digamos, pero plantearlo de este modo, bueno, fue como una decisión que me llevó un poco de tiempo. Yo venía estudiando, digamos, como con algunos, por ahí maestros que ligan el tarot más a las artes visuales, este, en Italia, en Francia, hice algunos cursos que investigaban un poco esto, más vinculado como también al arte del Renacimiento, y bueno, es un tema que me apasiona mucho. A partir de ahí trabajé en la creación de mazos de artistas, mazo que llamo Arcanos Argentinos y otro que llamo Tarot del Tango, y distintos también, bueno, y ahí empecé como a recopilar y a darme cuenta que en realidad estaba también muy ligado a lo performático, también a estas corrientes que alguna gente le llama disciplinas de apertura, ¿no? Disciplinas heterodoxas, que ya en los últimos años vienen como permeando muchísimo, bueno, y sobre todo también a partir de los surrealistas, ¿no? De toda la unión que hay, y algunas uniones que hubo en Argentina, por ejemplo, Roger Caillois,
cuando estuvo viviendo acá también, vinculado como todo el cenáculo de Victoria Ocampo, eran como muy fans también del tarot, como algunos grupos de intelectuales que sí tenían por ahí esa apertura, que estaban más vinculados con Europa. Y bueno, y ahí empecé como a tejer, como a hilvanar un poco como esta unión de mundos. eh, y bueno, y ahí me empecé a dar cuenta que realmente como en el mundo del teatro ya hace muchísimo tiempo que esto venía, digamos, presente, pero quizás sin como ponerle el ojo en un corpus, ¿no? En una historia, y como que esa historia a la vez tiene mucho de ir corriendo las barreras también, ¿no? Hacia estas aperturas en el campo intelectual, ¿no? Muchos artistas, sobre todo plásticos, muy visionarios, que fueron como corriendo un poco el velo, ¿no? Sobre todo, bueno, a partir de Jules Solar, pero bueno, hay muchos más. Entonces, bueno, es como muy interesante. Hice una investigación también vinculada, por ejemplo, a los inicios de la editorial Kier en Argentina, que también es una editorial que abrió como todo lo que tiene que ver con estas disciplinas, quizás desde un lugar más también de cosas de New Age o de títulos muy vendidos, que fue la primera, por ejemplo, que editó un libro vinculado a lo fantástico de Borges. Entonces, que después, bueno, empezó a publicar todos los libros vinculados al tarot. Así que, bueno, como que une muchas cuestiones, ¿no? No solo las artes escénicas, sino también mucho la literatura, las artes visuales, hay algunas cuestiones con música también. Así que, bueno, así fue que me fui como entusiasmando con este tema. Genial, bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a cada una, a cada uno, por esta maravillosa mesa de intercambio y muy amorosa también, que en estos tiempos hacen falta. Invitamos a cada uno que nos está viendo, que sigan las redes, que sigan el YouTube, que las jornadas continúan. Así que muchas gracias a ICRIT siempre por organizar estos encuentros tan fundamentales. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias. Adiós, buenas Gracias, tardes, gracias. Gracias, Adiós. muchas, gracias, muchas muchas gracias. 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 Que nos encontremos pronto, presencial.